Todos. Qué bueno es poder compartir la palabra en esta mañana. Doy la bienvenida a todos los que nos acompañan, a todos los que hacen parte de la congregación y también a todos los nuevos. Quisiera que me acompañaran en una oración antes de empezar para pedir la dirección de Dios en ese momento de gratitud para contigo. Todo lo que has hecho, Señor, por nosotros ha sido bueno. Cuando leemos en el Génesis, vemos que todo lo que tú creaste, Señor, era bueno. Y tú has sido bueno también para con nosotros. Tú eres, Señor, la luz de nuestras vidas, la esperanza de nuestros corazones. Tú eres, Señor, la alegría. Gracias te damos por Jesucristo, quien es nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Señor. Es quien dirige nuestras vidas y en quien tenemos salvación y vida eterna. Muchas gracias te damos, Señor, por el amor que disfrutamos en Él y rogamos de que seas tú hablando a nuestras vidas el día de hoy. Deseamos, Señor, escuchar tus palabras, porque solamente tus palabras traen cambio a nuestras vidas. Tus palabras son como un bálsamo en nuestros corazones y deseamos oírte, deseamos ser encaminados por ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a disponernos a oír, escuchar tu consejo y a poner por obra lo que nos enseñas. Muchas gracias por darnos la oportunidad, porque qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros, Señor, que podemos acercarnos delante de ti y escuchar tu voz, y ser dirigidos por ti y disfrutar de tu gracia y de tu misericordia. Te agradecemos pues y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quisiera leer un versículo a favor de ustedes. No es el tema de la predicación, pero tiene algo que ver. Pero quisiera leerlo antes de empezar. Dice en Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y leía esto porque la Biblia habla de que nosotros hemos sido hechos amigos de Jesús. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, y no hay mayor amor que dar su vida, dar la vida por los amigos. Y así es Jesús, ama en todo tiempo. Y dice que es como un hermano en tiempo de la angustia. Jesús acompaña en todo momento. Quería leer eso antes de empezar, porque la historia que vamos a leer el día de hoy se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y se trata precisamente sobre la muerte de un amigo de Jesús. Y se trata sobre cómo Jesús responde a la necesidad y al dolor de una familia a la cual él ama. Y quise llamar este mensaje una muerte con propósito, porque como dice ahí en muchas de las Biblias, en el capítulo 11, hay un título que dice la muerte de Lázaro. Antes de leer, porque son muchos versículos, vamos a leer casi toda la historia de la muerte de Lázaro. Quisiera ponerlos en contexto. Antes de que ocurriese lo que vamos a leer, Jesús estaba en el templo y los judíos querían apedrearle, querían perseguirle, querían matarlo. Entonces Jesús, a raíz de esa persecución y al ver el peligro que corría, Jesús decide irse de ese lugar. Decide irse
a lo que la Biblia llama al otro lado del Jordán. Y es en ese lugar donde se desarrolla esta historia. Vamos a empezar a leer desde el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces quisiéramos un par acá. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? La Biblia dice, empieza describiéndonos que un hombre llamado Lázaro, que vivía en Betania con sus dos hermanas, Marta y María, estaba enfermo. También nos dice que María era la que había ungido los pies del Señor. Esto ocurre después de lo que estamos leyendo. O sea, lo que estamos leyendo en el versículo 2 es un paréntesis. El escritor Juan hace una introducción a eso, pero realmente esto ocurre después. El hecho es que Lázaro estaba enfermo y sus dos hermanas, que eran bien cercanos a Jesús, que eran muy amigos de Jesucristo, al ver a Lázaro, su hermano, en cama, grave, y al ver que Jesús no está cerca para ayudarlos, lo mandan llamar. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Recuerden que Jesús está al otro lado del Jordán. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y es de resaltar la forma como ellos mandan llamar a Jesús. Ellos no dicen, Lázaro está enfermo, como si Lázaro fuese una persona más, sino que ellas le mandan decir a Jesús, el que amas. Una persona bien importante para Jesucristo. No era un judío más, no era una persona más, un vecino más. Las hermanas sabían muy bien cuál era la amistad de Jesús con Lázaro y el amor que Jesús sentía o expresaba hacia Lázaro y hacia ellas. Y al ver a su hermano así, pues van y buscan a Jesús porque saben que Jesús puede sanar a su hermano. Pero mire la respuesta de Jesús a esta petición. Jesús respondió, esta enfermedad no es para muerte. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que aunque Lázaro está enfermo, aparentemente, si solamente leyéramos hasta acá, es como si Lázaro no fuese a morir. Es como si Jesús estuviese diciendo, mire, realmente no va a pasar nada. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el versículo 5, el escritor Juan recalca eso de que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, ya entendemos la historia. Hay una persona enferma, un amigo de Jesús, amado por Jesús, muy importante para él, muy importante para sus hermanas. Jesús muy cercano a esta familia, pero Jesús dice que esa enfermedad no es para muerte. Versículo 6. Cuando oyó pues, o sea Jesús, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, Jesús, al escuchar que su amigo está enfermo, lo que uno esperaría después de haber leído eso, de que él amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, y de que eran muy importantes para él, personas muy cercanas,
Lo que uno esperaría es, bueno, pues si Lázaro está enfermo, vamos donde él. Vamos a acudir a su necesidad, vamos a consolar a Lázaro, vamos a consolar a Marta y a María. Pero Jesús se queda ahí. Jesús no va inmediatamente a atenderlos a ellos. Él se queda en ese lugar y espera. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Pasaron 2 días después de que a Jesús le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. Y dice a sus discípulos, vamos a Judea. Recuerden que a Jesús lo estaban persiguiendo en Judea, que él había salido de ahí precisamente porque lo querían matar. Y esta vez, pasados 2 días, él quiere regresar allá. Mire lo que le dice a sus discípulos, versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, que es maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Como quien dice, Jesús, usted no se da cuenta que usted corre peligro y que todos nosotros corremos peligro subiendo otra vez allá donde usted quiere ir. Allá nos querían apedrear, te querían apedrear y usted quiere ir allá otra vez. Mire lo que le dice el versículo 9. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ahora, esa es la respuesta de Jesús a sus discípulos. Jesús está diciendo que él anda de día y que como los discípulos andan con él, ellos también andan de día, que no hay que temer. A pesar de la persecución que hay en contra de Jesús, a pesar del peligro que él corre, a pesar de lo que está pasando a su alrededor, que lo amenazan a él y a sus discípulos, él está diciendo, mire, podemos subir tranquilamente, porque nosotros andamos por el camino que es. Hacemos las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. No hay por qué tener miedo. Todo está bien. Jesús está diciendo, nosotros andamos de día, no de noche. El que debe andar, el que debe tener miedo o angustia es el que anda de noche, el que anda sin Cristo, el que no escucha sus palabras, el que no ha creído en Él, pero el que lo sigue a Él, el que lo escucha a Él, a pesar de que haya persecuciones o dificultades o lo que sea que está pasando, dice la Biblia, podemos andar tranquilos, porque andamos de día, porque tenemos la luz que nos permite ver hacia dónde vamos. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después el Señor Jesús, mire, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esa es la razón por la cual Jesús quería volver a Judea. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. O sea, ellos pensaban que Lázaro realmente no estaba muerto, que estaba simplemente dormido, que Jesús estaba hablando simplemente iba a despertar porque Lázaro dormía, pero Jesús estaba refiriendo a que Lázaro realmente estaba muerto. Lázaro ya había partido de este mundo. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y mire lo que dice el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Esta es la razón por la cual Jesús no hace caso al llamado de Marta y de María de ir a acudir a Lázaro mientras Lázaro estaba vivo. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Uno lee eso y entiende, bueno, pues Lázaro no va a morir, pero aquí ya, unos versículos más adelante, Jesús permite que Lázaro muera. Y Jesús le dice a sus discípulos que él se alegra de que él
no hubiese estado presente en el momento que Lázaro estaba enfermo, porque él necesita que sus discípulos vean el milagro que él va a realizar, que es levantar a Lázaro de los muertos. Y él dice la razón, para que creáis. Quisiera leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 15. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. O sea, Jesús en ese momento se está alegrando de que Lázaro murió, porque solamente así sus discípulos van a poder creer. Y meditaban esto acerca del dolor o las circunstancias por las que pasamos. Nosotros nos acongojamos o nos angustiamos, pero en el fondo lo que Jesús está buscando es un crecimiento para sus hijos, que Él dé un paso más, de que Él crezca una medida más y usa esa situación para generar esa fe en ese hijo. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. Es como si Jesús dijera, me alegro por la enfermedad por la que pasas, por el desempleo que tienes o por cualquier cosa que esté pasando, porque solamente así podréis creer. Jesús permite la necesidad para generar la fe en sus hijos, en sus discípulos. Recuerden que Él les dijo, si andamos de día, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, aunque haya enfermedad, aunque haya lo que sea. El que anda de día, o sea, el que anda con Jesús, no importa lo que esté pasando, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces Jesús dice estas palabras. En el versículo 16 dice Tomás, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esto es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque mientras Jesús les está diciendo a sus discípulos, mire, yo les voy a enseñar algo para que ustedes crean más en mí, para que su fe en mí, su confianza en mí, su seguridad en mí sea más grande, se afiancen, se establezcan más. Mientras que Jesús les está diciendo eso, Tomás está pensando en otra cosa. Tomás todavía está pensando en que lo van a perseguir, de que van a matar a Jesús, preocupado de las situaciones, de lo que está ocurriendo alrededor, y no está prestando atención a lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo, Tomás, usted necesita creer. Pero Tomás dice, pero Señor, nos van a matar. Y ahí para la situación. Mire, nosotros necesitamos prestar atención. Lo importante de prestar atención a todo lo que está ocurriendo alrededor. En cualquier momento Dios saca el tablero y la tiza y empieza a enseñarnos. Y nosotros nos perdemos las instrucciones de Jesús y el consejo de Jesús y las enseñanzas de Jesús, porque Jesús quiere enseñarnos a todos de diversas maneras, ¿sí? Todo lo que ocurre alrededor, todo lo que está pasando, solamente hay que prestar atención. No podemos ser como Tomás. Esa es la razón por la cual Jesús permite que Lázaro muera, para que sus discípulos puedan crecer un poco más. Sigamos leyendo. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús, ahora que Lázaro murió, ahora sí va donde Marta y María. Y la Biblia nos dice 4 días. 4
días de ese hombre muerto. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, que era donde vivía Lázaro y Marta y su hermana. Vivían en Betania. Y dice que Betania estaba como a 15 estadios de Jerusalén. Versículo 19, y ojo a esto. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? La Biblia está diciendo que cuando Lázaro muere, todos los amigos de esa familia, de Marta, de María, de Lázaro, se reúnen alrededor de ellos para consolarlos, para animarlos, para estar con ellos, ¿sí? Pero falta una persona, falta el amigo más preciado de esa familia, falta el Señor Jesús, ¿sí? Jesús no está ahí. Versículo 20. Entonces Marta, que era la hermana de Lázaro, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, ¿sí? Marta está dolida por la muerte de su hermano, triste, llorando, pero cuando escucha que Jesús está cerca, la Biblia dice incluso que Jesús ni siquiera había entrado a la aldea. Ella corre hacia Jesús. Hay mucha gente que la está consolando. Hay mucha gente que está alrededor de ellos, hablándoles, brindándoles apoyo, pero cuando Jesús se acerca, ella deja todo eso a un lado, a buscar el consuelo y las palabras de Jesús. 19, sigamos leyendo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y mire lo que dice después. Pero María se quedó en casa. Y eso es muy importante cuando leamos el versículo 18. Mire lo que le dice Marta a Jesús cuando lo encuentra. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta tenía razón en lo que estaba diciendo. Jesús ya había sanado a mucha gente, incluso tal vez gente que él ni conocía. Jesús, ya su fama se había regado por todas partes de que él hacía milagros y la gente lo seguía. Y Marta tiene razón con esas palabras. Si Jesús hubiese estado ahí, pues él hubiese sanado a Lázaro. Pero si Jesús también hubiese estado ahí y él hubiese sanado a Lázaro, sus discípulos no hubiesen afianzado la fe como Jesús necesitaba que lo hiciera. Incluso la misma Marta, porque más adelante se va a presentar una situación donde vemos que la fe de Marta tampoco es que haya sido muy fuerte, a pesar de que ella sabía muchas cosas de Jesús. Versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ojo a esto, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La Marta está convencida de que Jesús puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Ella le está diciendo, yo estoy segura que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y mire lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta se va más lejos de lo que Jesús le está hablando. Jesús le está diciendo, Marta, tu hermano resucitará, pero hoy, en este mismo instante. Y tú me acabas de decir que tú sabes que todo lo que yo le pida al Padre, Él me lo dará. Y Marta le responde a Jesús más allá de lo que Él le está diciendo. Marta le dice, yo sé que resucitará, pero en el día postrero, o sea, en el final de los tiempos, no hoy. Y mire lo que le dice Jesús, versículo 25. Yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Miren, Marta ya sabía que todo lo que Jesús le pidiese al Padre, el Padre se lo daría. Ella estaba convencida de la autoridad de Jesús. Estaba convencida de quién era Jesucristo. Pero había algo que ella todavía no comprendía. Que Jesús tuviese la capacidad de levantar a su hermano muerto entre la tumba. ¿Sí? Ella todavía no comprende esa situación. Y esa es la razón por la cual Jesús permite que Lázaro muera. Mire, yo meditaba en esto y, y llegaba a la conclusión de que saber no es igual a creer. Saber mucho es bueno, pero creer es mejor. Marta sabía que todo lo que Jesús le pidiese al Padre, el Padre se lo daría. Pero había todavía detalles en su vida espiritual que no estaban muy firmes. Todavía no estaban muy asentados. Su fe todavía tambaleaba un poco. Y solamente si él permitía que Lázaro muriese, eh, esa fe se podía estabilizar. Versículo 27. Mire la respuesta de Marta a Jesús cuando le dice esas palabras. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Son casi las mismas palabras de Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Perdón, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, mire la convicción de Marta. O sea, Marta tiene un conocimiento de Jesús muy bíblico, ¿sí? Él conoce muchas cosas de Jesús, pero todavía hay algo en ella que no está del todo bien. Y Jesús lo va a afirmar en unos instantes. Mire, vea, si Jesús hubiese estado ahí para sanar a su hermano, tal vez él hubiese hecho el milagro, hubiese quitado la enfermedad, el dolor, la angustia, pero ella no hubiese creído, hubiese afianzado su fe como lo necesitaba hacer. Jesús está más enfocado en el crecimiento y en el aprendizaje de sus hijos que en el milagro mismo, ¿sí? El milagro, pues él lo puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento Jesús puede hacer que aparezca el empleo, la salud, lo que sea. Pero si su fe no crece, todavía no estamos bien. Y ese es el interés de Jesús. Motivar a que nuestra fe crezca. Versículo 28. Jesús termina de hablar con Marta. Mire lo que pasa en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Recuerde que Jesús está hablando con Marta. Jesús no está dentro de la casa, Jesús está afuera del lugar donde ellos viven. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y a mí estas palabras me inquietaron bastante. El maestro te llama, ¿sí? ¿Dónde estaba María? Llorando por su hermano muerto, con todas las personas que estaban alrededor. María se quedó en casa. La Biblia no dice si es que ella realmente no sabía que Jesús estaba cerca o simplemente no quiso encontrarse con Jesús. Pero mire, en medio de todo, Jesús nos llama. Llama tanto al que ya ha creído en él y aún más al que no ha creído. ¿Por qué? Porque es mejor caminar con Jesucristo. El Maestro está aquí, ahora,
Jesús dijo, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. El Maestro está aquí y te llama. Versículo 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y eso refleja la necesidad que tenemos todos nosotros de Jesucristo. El Maestro nos llama. Cualquiera que nos esté escuchando, el Maestro te llama. Y debemos salir y dejar todo aquellos que están a nuestro alrededor y seguirlo al encuentro con él. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras de Marta, ¿sí? María no entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué Jesús, si era tan amigo de Lázaro, si era tan amigo de ellas dos, si los amaba tanto, si compartió tantos momentos con ellos y tenía el poder y la autoridad para sanar a Lázaro, ¿por qué no lo hizo? Y ella le reclama eso a Jesús. Si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero si recuerden, si Jesús hubiese estado ahí y hubiese sanado a Lázaro, el crecimiento que ellos necesitaban tampoco hubiese ocurrido. Y estaba más enfocado Jesús en el crecimiento de ellos que en el milagro mismo. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Y tal vez es uno de los versículos, si no el más humano que hay en la Biblia acerca de Jesucristo. ¿Por qué llora Jesucristo? No por la muerte de Lázaro, sino por el dolor que albergaba en el corazón de aquellos que estaban ahí. Él ve a Marta a María llorando y a las personas que están alrededor de ella llorando, y lo único que puede hacer es conmoverse y ponerse en el lugar de ellos y llorar también, porque él fue el que dijo, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Jesús no es insensible a las necesidades de nadie. Jesús llora con los que lloran también. Y quisiera leer unos versículos, aparte de esta historia, que hablan acerca de la compasión y de la compañía de Dios para con su pueblo. Deuteronomio capítulo 4, versículo. Moisés le está hablando al pueblo de Israel y está dando un discurso. Y en el versículo 7, Moisés hace una grande, como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Mire lo que está diciendo Moisés. No hay otra nación o otro pueblo que tenga un Dios como lo tenemos nosotros, que esté cerca, que nos escuche, que esté atento a nuestras necesidades. Isaías, capítulo 61, versículo 9.
61. Espera un momentico. 63, perdón. Isaías 63, versículo 9. Solamente leeremos la primera parte. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Está hablando Dios acerca de su pueblo Israel. Dios está diciendo que cuando el pueblo se angustiaba, y aquí la angustia es debida incluso a su desobediencia. Cuando ellos desobedecieron a Dios, cayeron en angustia por el castigo que vino sobre ellos. Y la Biblia dice que aún así Dios se angustiaba o se ponía en el lugar de ellos, sentía su dolor por ellos. Oseas, capítulo 11, versículo 8. Oseas 11, 8. Aquí dice otra vez Dios refiriéndose a su pueblo. Versículo 8 empieza con una pregunta diciendo, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín, en este caso es la nación de Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. Son las palabras del apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Recuerdan el pasaje que les leí al principio en Proverbios? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en los tiempos de angustia. Y Jesús va donde estos sus amigos que acaban de perder a uno de sus hermanos a acompañarlos en medio de su dolor. Llora con ellos, se conmueve con ellos, los escucha. Me llama la atención que Jesús en ningún momento le reprocha a Marta o a María el que le hayan dicho, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero aún así Jesús tampoco les reprocha o les señala por lo que pasó. Jesús simplemente los escucha, simplemente los consuela y les dice sus palabras. Antes bien les dice, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano resucitará. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y aquí quisiera hacer un alto porque aquí hay algo bien interesante. En la Biblia nuestra no se nota muy bien porque la Biblia está escrita en español, ¿sí? Nuestra Biblia, la Biblia no fue escrita en español originalmente. Cuando en el versículo 5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, la palabra ahí amaba deriva de la palabra ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional, ¿sí? El amor que es sobre todo el amor más grande. Cuando en el versículo 36 dice de Jesús que él amaba a Marta y a Lázaro y a sus hermanas, también se vuelve a usar la palabra le amaba, pero ya no es amaba de ágape, sino que es el amor de fileo. Es como ellos ven el amor de Jesús.
Jesús dice que él amaba a Lázaro y a su familia con un amor ágape, pero ellos pensaban que Jesús los amaba con un amor fileo, que es un amor entre humanos, entre familias. Y pensaba esto, y es que nosotros aún así, aunque caminemos con Jesús y sepamos muchas cosas, no alcanzamos ni siquiera a dimensionar el inmenso amor de Dios por su iglesia, por sus hijos. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Y esas eran las personas que consolaban a Marta y a María. Y decían de Jesús, hombre, pues Jesús tiene el poder para sanar un montón de gente y no tiene tiempo para sanar a sus amigos. Mire, como leíamos en Corintios, Dios es el que consuela. Debemos buscar es consuelo en Dios. Versículo 38. Jesús, y mire lo que dice, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahí es donde habían enterrado a Lázaro, en una cueva. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Mire lo que dice Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué está diciendo Marta? Señor, no, ¿para qué va a hacer eso? ¿Para qué va a quitar la piedra si Lázaro ya tiene 4 días muerto? Ya no se puede hacer nada por él, ¿sí? Ya no podemos hacer nada por Lázaro. Pero recuerde que esta misma Marta fue la que le dijo al Señor, yo sé que todo lo que, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta también necesitaba ser afirmada en su fe. Marta también necesitaba ir más allá de lo que sabía. Estaba muy bien que ella sabía que él era el Cristo, que él era el enviado de Dios, que todo lo que le pidiera al Padre él se lo dará, pero todavía hay algo en ella que no está del todo bien. Y ese es el objetivo de las dificultades en Cristo Jesús. Ese es el objetivo de las circunstancias cuando usted camina con Cristo, ¿sí? Quiero leer en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2, y lo leo en la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. En palabras de Santiago, esa era la razón por la cual Jesús permite la muerte de Lázaro, desarrollar la constancia en sus discípulos. Versículo 40. Jesús le dijo, cuando Marta le dice a Jesús, no, Señor, ya lleva 4 días muerto, entonces Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que Marta todavía tenía algunas dudas en su corazón. Todavía había algunos detalles que había que afirmar. Todavía no tenía una fe muy estable. Y Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle, dejarle ir. 4 días de muerto, y a la voz de Jesucristo el muerto se levantó. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser afirmadas. Podemos saber mucho, es bueno saber mucho, mucha Biblia, muchos estudios, leer muchos libros, pero es mejor cuando ese conocimiento contribuye a nuestra fe, cuando eso lo que hace es acercarnos más a Jesús. Cuando necesite ser consolado, cuando esté pasando por angustias, recuerde que el Maestro está aquí y nos llama. Recuerde que el mejor consuelo lo encuentra a los pies de Jesucristo. Jesucristo no es indiferente a las necesidades de nadie. Jesús no es indolente, por el contrario. La Biblia habla de un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y también quisiera resaltar para terminar las palabras de Jesús en el versículo 9. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. A Jesús lo perseguían para matarlo. Y Jesús va al lugar donde están sus perseguidores y lo hace confiado, sin miedo, tranquilo, porque Él está seguro que va por el camino que es, porque sabe que Él anda de día. Y quisiera terminar con las palabras de Juan 8:12. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En pocas palabras, el que sigue a Jesús no tiene riesgo de tropezar. El que sigue a Jesús no tiene problemas, aun aunque el mundo a su alrededor se esté cayendo, desmoronando. Para Jesús todo lo demás es normal. A lo que le interesa es que sigas a la luz. Y esa es la invitación para todo el que escucha en esta mañana o en esta tarde, a que siga la luz. Jesús dice que el que está en tinieblas tropieza y tiene temores y angustias, pero el que lo sigue a él, aunque le persigan, aunque pase cualquier cosa a su alrededor, él dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sin confusión, con dirección, con una meta clara, con un rumbo claro, con una dirección clara. Y dice: no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Debemos andar a la luz de Cristo Jesús. No hay camino más seguro que seguir a Jesucristo. Entonces, mi invitación es a las personas que aún no han conocido a Jesús, a que le sigan, a que dejen de seguir siguiendo las tinieblas y a que sigan la luz verdadera.
para que tengan la luz de la vida. Quisiera cerrar con una oración. Señor y buen Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra no miente. Tu palabra es la luz de nuestras vidas, como dijo el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Si no fuera por tu palabra, Señor, ¿dónde hallaríamos consuelo y fortaleza? Gracias te damos por haber dejado este maravilloso libro en nuestras manos. Gracias por habernos adoptado y por habernos permitido estar bajo tu cuidado, Señor. Estamos seguros en tus manos, aunque el mundo se desmorone a nuestro alrededor, aunque hayan angustias, aunque hayan dificultades, aunque hayan situaciones que nos aflijan, andamos bajo la dirección de la luz verdadera y tenemos la luz de la vida. Antes andábamos perdidos, sin dirección, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora te tenemos a ti. Gracias, porque somos hechos tus amigos, Señor, como dice tu palabra. Somos hechos tus hermanos, porque tu palabra dice que tus hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que crean en el que tú has enviado y nosotros en ti hemos creído. Y en ti hemos hallado el consuelo de nuestras almas, nuestra esperanza, nuestra ayuda. Gracias te damos por el inmenso amor que nos brindas todos los días y rogamos que nos ayudes a caminar en tu luz y que toques los corazones de aquellos, Señor, que aún no te han conocido ni se han acercado a ti y que ellos entiendan el mensaje que tú has traído para ellos y que ellos también hagan parte de tus amigos, de tu familia. Escucha, Señor, nuestra oración por aquellos que aún no han creído y manifiéstate para que ellos también crean y gocen de tu salvación. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Como dice allí en Deuteronomio, Señor, un Dios que está cercano. ¿Qué nación, qué pueblo en el mundo como nosotros tiene un Dios que está atento a nuestras necesidades, que escucha nuestras plegarias? Que seas tú, Señor, respondiendo a nuestras necesidades, supliendo, Señor, todo aquello que nos hace falta. Te damos muchas gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.